La intención de juntar a los dos superhéroes más icónicos de la historia en una sola película pareciera ser la mejor idea de la vida, más aún si a esta mezcla le agregas a un tercer icono como es Wonder Woman, un reparto con actores que se parecen mucho a sus contrapartes de los cómics y un director con una visión única. Pero ¿sabías que hubo múltiples intentos de realizar esta cinta durante la década de los 2000 y que nunca se pudo concretar? Eso es lo que vamos a explicar ahora. Bienvenido a un nuevo video del Bloque Geek. Se supone que el primer intento de juntar a Batman y a Superman en una misma película fue a principios de la década del 2000. Tras el fallido proyecto de Superman Lives con Tim Burton y Nicolas Cage, Warner seguía con la idea de realizar otra película del Hombre del Mañana. Por lo mismo, la labor fue asignada al guionista Paul Attanasio y al director MCG, aunque ya sea por diferencias creativas o por otros trabajos, estos terminaron desistiendo y todo quedó en manos de J.J. Abrams y Wolfgang Petersen. Al mismo tiempo, el estudio comenzó a desarrollar un proyecto de Batman vs Superman escrito por Andrew Kevin Walker, una idea que emocionaba a Warner y que hizo dejar de lado la película sobre el Hombre de Acero. No obstante, Abrams presentó un nuevo guión que sí gustó a los ejecutivos y que se llamaba Superman Flyby. Este sería dirigido por Brett Ratner y contaría el origen del kryptoniano. De cualquier manera, los problemas de producción fueron enormes. Esto llevó a la vuelta de MCG a la dirección y a considerar a varios actores para interpretar a Clark Kent. Entre los candidatos aparecieron Jude Law, Brendan Fraser e incluso Henry Cavill. Finalmente todo decantó en 2006 con el estreno de Superman Returns, con Brandon Routh como Kal-El y con Bryan Singer en la dirección. El argumento de Superman Flyby trataba sobre una guerra civil en Krypton, encabezada por Jor-El en contra de su hermano Kata-Zor. Jor-El era encarcelado y Kal-El era enviado a la Tierra. Tras su llegada, era adoptado por el matrimonio Kent. Crecía, tenía un romance en la escuela con Lois Lane, descubría su origen y volvía a Krypton para enfrentar a su ambicioso tío, mientras Lex Luthor era un agente encubierto del gobierno convencido de la existencia de vida extraterrestre. Muy raro todo, pero si este nivel de locura corporativa te está gustando, suscríbete al Bloque Geek y dale un buen me gusta porque lo que viene se pone todavía más extraño. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Batman vs Superman? Se supone que después de la película centrada en Clark Kent se iba a lanzar un largometraje que reuniría al Hombre de Acero y al Caballero Oscuro. ¿Recuerdan que mencioné que Andrew Kevin Walker había escrito un guión? Bueno, Warner decidió contratar a Akiva Goldsman para que realizara una nueva versión de esa idea. Él era el guionista ganador del Oscar por A Beautiful Mind, pero que también había escrito algunas adaptaciones de superhéroes como Batman Forever y Batman and Robin. La historia de Akiva Goldsman presentaba a Bruce Wayne intentando superar sus problemas personales tras 5 años sin ser Batman, luego de las muertes de Dick Grayson, Alfred Pennyworth y el comisionado Gordon. Mientras tanto, Clark Kent se encontraba en una mala racha por su divorcio de Lois Lane. Superman era el padrino de Bruce en su boda con Elizabeth Miller. Tras la muerte de ella a manos del Joker durante la luna de miel, el murciélago se ve obligado a enfundarse de nuevo el traje de Batman. Todo esto iría de la mano con una trama que involucraba a Lex Luthor, mientras Kal-El iniciaba un romance con Lana Lang en Smallville. Todo muy raro de nuevo. Como todos imaginan, el proyecto no se llevó a cabo. Si bien se puso una fecha de estreno para el verano de 2004, el estudio estaba indeciso. De hecho, se buscaron a varios actores para los papeles de los héroes como Johnny Depp, Colin Farrell, James Franco, Jude Law, Paul Walker o Christian Bale, pero les daba lo mismo quién interpretaba a uno u a otro. De hecho, por esa misma fecha, Warner descartó otro proyecto legendario, Batman Year One de Darren Aronofsky, una locura de la que ya les hice un video completo en el canal y que les dejaré en las tarjetas para que lo vean al terminar este. Finalmente, toda esa indecisión desembocó en que el estudio hiciera películas de los héroes en solitario. De esta manera se enfocaron en Superman Returns y en la trilogía de Nolan con Batman. Algo simpático que ocurrió es el easter egg que podemos ver en la película Soy Leyenda, que es escrita por Akiva Goldsman, en la que hace referencia a este largometraje cancelado. Warner decidió reiniciar por completo al Hombre de Acero con Man of Steel en 2013, una película que dividió aguas y cuya reseña detallada también puedes encontrar aquí en el canal. Tras un mes del estreno en la San Diego Comic Con de ese año, por fin se anunció que se realizaría una película que reuniría a los dos mayores íconos de la editorial. La cinta se titularía Batman v Superman Dawn of Justice y, según comentó Zack Snyder, se inspiraría en el cómic Batman El Regreso del Caballero Oscuro, pero tomando a la vez elementos de la muerte de Superman y Superman Paz en la Tierra. El propio Snyder dirigiría el largometraje y lo coescribiría junto a David S. Goyer. Sin embargo, debido a compromisos de Goyer, se contrató a Chris Terrio para que reescribiera el guión. Se confirmó que todo el elenco de Man of Steel regresaba para esta película, pero había que buscar obviamente actores para los personajes nuevos. El elegido para el murciélago
fue Ben Affleck. Si bien se barajó al actor Josh Brolin, la primera opción siempre fue el director y protagonista de Argo. Él no estaba muy convencido de participar luego de sus malos resultados como Daredevil en 2003, pero al conversar con Snyder decidió hacerlo ya que le gustaba esta nueva adaptación de Batman. Obviamente, y como pasa siempre, las críticas de los fans no se hicieron esperar. No solo recordaron su papel como el diablo de Hell's Kitchen, sino que también se firmaron peticiones en línea para que cambiaran al actor. De hecho, en una entrevista, el actor nos dejó este momento para la posteridad. So I saw the announcement, I look on this thing, I look down the first comment, it's like, Ben Affleck's gonna be Batman. The first one just goes, ¿Se consideró a Christian Bale para el papel y retomar el universo de Nolan? Por supuesto. Pese a las malas críticas de la tercera parte, la trilogía de Nolan con Batman fue un producto tremendamente exitoso en taquilla. Al ser Nolan productor ejecutivo tanto de Man of Steel como de Batman v Superman, Snyder reconoció que intentó mezclar ambos universos. Sin embargo, existía el problema de que al final de The Dark Knight Rises, Batman dejaba el manto. Entonces, que él volviera a ser el murciélago significaba cagarse encima de todo lo que se había construido. También se consideró la opción de Joseph Gordon-Levitt, cuyo personaje seguiría el legado del encapotado en ese universo. No obstante, la opción de realizar un reinicio era la más asequible. De hecho, si miramos la versión de Batman que se nos presenta, este Bruce Wayne es más viejo, luchó en Gotham por varios años y probablemente estuvo un tiempo retirado, aspectos que calzan con la saga anterior. Los otros actores tampoco estuvieron exentos de quejas. Gal Gadot fue contratada como Wonder Woman y se criticó que no tenía el físico suficiente para el personaje. Dicha situación llevó a la actriz a decir que se pondría en forma para lucir un aspecto más parecido al de los cómics. Asimismo, hubo reclamos por la elección de Jesse Eisenberg como Lex Luthor, debido a la edad del actor y que no tenía la misma prestancia que el personaje de las historietas. Snyder defendió esta decisión diciendo que servía para llevar al personaje a direcciones nuevas e inesperadas. También se contrató a Jeremy Irons para que hiciera una nueva versión de Alfred. Otras elecciones de casting importantes fueron las de Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como Flash y Ray Fisher como Cyborg, teniendo cameos en la película con el plan de retomar sus papeles en futuros proyectos como Justice League. Y así fue como luego de 3 años de producción y varios intentos en la década pasada, Batman v Superman: Dawn of Justice vio la luz el 19 de marzo de 2016. La película arrasó en la taquilla de su primer fin de semana de estreno, pero tuvo una caída estrepitosa a partir del segundo, sobre todo porque le tocó competir con Capitán América Civil War de Marvel, quienes ya tenían un universo establecido. Además, recibió duras reseñas de la crítica especializada, tildándola de demasiado oscura y lenta para ser una película de superhéroes. ¿Son justificadas estas críticas? Eso es lo que vamos a averiguar en el próximo video cuando les traiga la reseña de Batman v Superman. Por el momento, les agradezco el haber llegado hasta aquí y los invito a suscribirse al canal para estar atento a las novedades, además de darle me gusta, comentar y compartir el video para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en la próxima.